Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, ahora tenemos el gusto de presentar en el programa a Julia Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental para hablar sobre un tema que tiene que estar ahí también latente en cuanto a la preocupación y la atención de los amazónicos y de toda aquella persona que considera que este es un lugar que se debe cuidar y se debe valorar. ¿Cómo afecta, entre los peligros que tiene la Amazonía, la tala ilegal? ¿Cómo afecta la tala ilegal a la Amazonía peruana precisamente? ¿Cómo está Julia Urrunaga? Gracias por atendernos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta muy amplia y en realidad tiene muchos ángulos, ¿no? Pero quizás yo empezaría por el lado más duro, más crudo, que es que la tala ilegal mata, ¿no? La tala ilegal mata a las personas que tratan de parar este delito y esta corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente durante la época de la pandemia han sido asesinados casi una docena de líderes indígenas de diferentes zonas de nuestra Amazonía, acá en el Perú, por haberse opuesto a las acciones de invasores de terrenos, gente que quiere apropiarse de sus bosques y gente que quiere robar los recursos, ¿no? Entre ellos la madera. Creo que ese es el impacto más duro y más extremo. Y en el camino tenemos varios otros, digamos. Lo más obvio es quizás lo que tienen que ver con el tema ambiental, con el tema de los bosques, con la degradación de los bosques, con la pérdida de la biodiversidad, pero algo también que nos afecta a todos en la cotidianidad y que es la corrupción, ¿no? Porque para que pueda haber tala ilegal, para que la tala ilegal sea económicamente beneficiosa, tiene que haber corrupción. Y una autoridad que es corrupta o que se corrompe para un tema, como puede ser la tala ilegal, ya es una autoridad corrupta para todo lo demás. Lo que justamente quería esa precisión. Claro, la tala ilegal mata, señala usted, y esa es una cruda realidad, pero el cómplice directo de estas mafias que talan nuestros bosques está lamentablemente en los niveles de la oficialidad, en los niveles de decisión, los que deberían ser los principales protectores y custodios de que las cosas se lleven en el marco de la ley. Pero esta corrupción deforesta también, esta corrupción no hace sino convertir a nuestros bosques en desiertos, lamentablemente en muchos puntos de nuestro país, de la Amazonía peruana. Es cierto, y lo vemos cada vez más, ¿no? Como decía usted, definitivamente la tala ilegal necesita de la corrupción, y la corrupción pública y la corrupción privada, ¿no? Porque para que yo pueda, es una combinación necesaria, lamentablemente, para que yo pueda vender la madera que he talado ilegalmente, yo como un actor privado, digamos, como un talador ilegal, necesito que una autoridad me otorgue la documentación como si yo hubiera sacado esa madera de un lugar legal, ¿cierto? Entonces, con la corrupción privada no basta, con la corrupción pública no basta, necesitas la articulación de las dos, ¿no? En fin, eso por el lado de la corrupción. Por el lado del impacto sobre los bosques. Muchas veces dicen que la tala ilegal en realidad no deforesta porque la tala ilegal normalmente no hace tala rasa, ¿no? O sea, no entra y corta todo el bosque. Entra y saca madera, saca árboles de modo selectivo. Los árboles por los que les pagan más o los árboles por los que tienen algún pedido. Pero aquí hay que tener en cuenta que para sacar esos árboles de gran valor, normalmente abren caminos, ¿no? Abren caminos y además caminos por los que después van a venir otros actores a seguir deforestando, ¿no? Entonces, se concibe también la tala ilegal como esa punta de lanza que abre el camino que va a terminar destruyendo al bosque, ¿no? Entonces, en algunos casos no es que destruye el bosque en sí misma, pero que abre el camino, y además abre el camino no solamente físico en el bosque, sino también el camino de la corrupción.
Eso por un lado, pero también obviamente tenemos situaciones en las que se hace, sí, tala rasa y esa madera entra al mercado como madera ilegal también, ¿no? Y también, nuevamente, lavada con documentos facilitados por autoridades corruptas. Hay un tremendo poder económico detrás de todo eso también y una forma de distraer por parte de las instancias oficiales en nuestro país es que se sanciona, como en todo tipo de corrupción, a los más pequeños, incluso a los pobladores que extraen madera para sus usos personales, domésticos, e incluso hemos visto casos escandalosos de que han sido condenados y han ido a parar en la cárcel por sacar de sus bosques 2 o 3 árboles para hacer que el local comunal o reforzar la escuela del pueblo. Y sin embargo, por otro lado, hay una total miopía ante esa mafia que justamente opera allí. ¿Qué se puede hacer, diríamos, para no estar en permanente mirada de preocupación, pero también pareciera que de conformidad a veces de muchos sectores, para que desde esas instancias de decisión se corrijan las cosas? Sí, efectivamente, vemos a veces que a veces la reacción facilista, ¿no?, de algunas autoridades para mostrar o para aparentar que están mostrando resultados es, pues, detener a la persona que tenía la motosierra en la mano y que cortó el árbol, ¿no?, que obviamente es el lado más débil de esta cadena, y es la persona además que no se está haciendo millonaria, ni mucho menos. O sea, incluso si está cortando ese árbol para luego entregárselo a un maderero ilegal, esa persona va a ganar 10 soles, 50 soles, o sea, no es quien se está beneficiando, ¿no? Esa madera, conforme va avanzando en la cadena de comercialización, se va transformando en miles de dólares, ¿no?, y en millones en algunos casos, obviamente, a la hora de proyectar la escala. Eso es lo que se tiene que luchar, porque tratar de perseguir al que corta el árbol, además, no tiene ningún nivel de eficiencia, ni eficacia, porque el que quiere comprar madera ilegal le va a pagar va a contratar a 10 más para que compren la madera, para que le corten la madera, ¿no? Entonces, eso no va a detener el delito, eso no va a detener el comercio ilegal, ¿no? Lo que se tiene que hacer es poner barreras que no permitan la comercialización de esa madera. Entonces, empezando por el tema de esa corrupción con la que empezamos, con la hablamos al comienzo, la corrupción pública que permite que esos inventarios forestales falsos, ¿no?, que presentan algunos malos inversionistas, sean validados, ¿no? Entonces, si las autoridades entran a sancionar a los malos funcionarios que están validando inventarios forestales falsos, que están permitiendo el lavado de madera, con eso ya se daría un golpe mucho más fuerte a la tala ilegal, ¿no? Porque no les estás limitando la comercialización. Y eso es bien fácil, ¿ah? O sea, lamentablemente yo no entiendo por qué no se hace, porque es algo muy fácil. Las personas a nivel nacional que tienen en su poder validar estos planes de manejo falsos son pocas docenas. O sea, no es... En cambio, las personas que pueden estar cortando árboles ilegalmente son miles, ¿cierto? Entonces, por un tema de eficiencia y eficacia. Nuevamente, el privado que está haciendo un inventario forestal falso, tampoco son muchos. Los regentes, los que antes se llamaban consultores forestales, que ahora se llaman regentes forestales, que tienen la capacidad de hacer, o que han estado haciendo esos planes falsos, son 200, 300 personas en todo el país, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que tomar acciones y acciones de verdad. Sancionar a la persona que corta un árbol con prisión, además, es abusivo y absolutamente ineficiente, además, para luchar contra este flagelo, ¿no? Lo que se tiene que hacer es ir a las instancias donde realmente se afecta el negocio, la comercialización, ¿no? Y, por ejemplo, justamente hace unos días acaba de sancionarse en Estados Unidos un caso que fue muy famoso, que un tema de tala ilegal y comercialización de madera ilegal peruana
que llegó a Estados Unidos, el caso Yacucalpa, Sí. el famoso caso Yacucalpa. Hace unos días ha salido una resolución, una nota de prensa de las autoridades del gobierno norteamericano informando que ya se sancionó al que importó esa madera, ¿no? Esa madera se destruyó, además. Las autoridades norteamericanas obligaron a la destrucción de esa madera cuando se demostró que era de origen ilegal. Entonces ahora, en esta otra parte del proceso, ya se demostró que más del 92% de la madera de esta empresa era ilegal. La empresa se ha declarado culpable y ahora tiene que cumplir con una serie de sanciones. Se ha declarado culpable de haber comprado sin averiguar bien, ¿no? Porque según la ley norteamericana, incluso si tú no sabías que la madera era ilegal, cometes un delito por no averiguar. Entonces estas personas se han declarado culpables de un delito y ahora están siendo sancionadas. Y esto nos afecta directamente acá al Perú, porque ese caso que ya culminó en Estados Unidos por la importación de esa madera, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos sanciona por lo que entra a su país, acá todavía no ha terminado. De hecho, creo que todavía ni siquiera va en acusación fiscal. La parte de la exportación ilegal. Estados Unidos ya sancionó la importación ilegal de la madera que llegó en el Yacucalpa. El Perú sigue investigando la exportación ilegal de la madera que salió en el Yacucalpa, ¿no? Pero esto debería ser un impulso y un ánimo para los fiscales, ¿no? Porque a ese nivel es al que se tiene realmente que trabajar, si es que se quiere tener un impacto. Regresando a lo que usted decía, sancionar a la persona que corta el árbol para hacer algo en su comunidad o digamos, para su propio uso, eso no tiene ningún sentido. Eso es un abuso del poder, ¿no? En el aspecto económico, ¿qué información manejan ustedes de si es rentable la extracción ilegal o que exista una política de manejo serio, responsable de los recursos forestales, de nuestros bosques, de nuestra Amazonía peruana, con un manejo responsable y que eso también signifique mermar tremendamente la corrupción? ¿No generaría mayores ingresos para la comunidad, para el hombre amazónico, para el que se dedica a esta actividad, para el sector público y privado? Bueno, a la hora que eliminas a todos los que están recibiendo coimas y corrupción, habría espacio para que se desarrolle una industria honesta, una industria transparente, ¿no? Y que obviamente trae mucho más beneficios. A la hora que una industria opera dentro de la ley y que no tiene que andar pagando coimas, se vuelve mucho más eficiente y puede traer beneficios para las comunidades, para su propia comunidad, ¿no? Tanto las comunidades locales como las comunidades indígenas. Definitivamente. Además, luchar contra la corrupción en el sector forestal no solamente va a beneficiar al sector forestal, va a tener un impacto positivo también sobre las otras actividades que esos funcionarios también tienen a su cargo, sobre el tema de minería, sobre el tema de otro tipo de extracción de recursos, ¿no? Porque a la hora que un funcionario ya ha sido corrompido, ya no piensa en el bienestar de su comunidad, ya solamente piensa en su bolsillo, ¿no? Entonces acá yo creo que hay un gran incentivo para luchar contra estas mafias. El problema es que, como usted decía, a veces parece difícil entender por qué tienen tanto poder, por qué consiguen bloquear tan bien las investigaciones, por qué consiguen que no se sancione pues a los regentes forestales, que no se sancione a los funcionarios, que está documentado y demostrado que han producido y validado inventarios falsos. Esa es documentación oficial y eso lo tiene el Estado en sus manos desde hace años, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. O sea, cuando Sinfor entra a hacer una verificación de campo y encuentra que el inventario forestal era falso, que los árboles no existían en el campo, ahí está clarísimo que cometió fraude el que hizo el inventario forestal y cometió fraude el que lo validó. Entonces, esas dos personas de inmediato se les debería abrir proceso y sancionar, ya sea administrativamente, civilmente y penalmente, ¿no? Yo creo que si se empezara a hacer 10, 15, 20 procesos contra esos malos funcionarios y malos inversionistas, bien rápido empezaríamos a ver cambios, ¿no?
Se crearía un precedente, ¿no? Claro, se crearía un precedente y un incentivo. El problema es que ahora, usted hablaba del tema económico, ahora en teoría económica, digamos, lo que tenemos es que es demasiado barato ser ilegal y es demasiado caro ser legal, porque la posibilidad, barato en el sentido de que la posibilidad de que te atrapen es mínima, casi nula. Y si te atrapan, que te sancionen, menos aún, ¿no? Porque en el caso de Yacucal, usted sabe, los atraparon, o sea, se encontró y se detectó toda esa gran cantidad de ilegalidad y sin embargo, ¿quién ha pagado? Nadie. Nadie ha sido condenado a nada, Sí, ¿no? pues. Entonces, se vuelve, económicamente se vuelve demasiado barato ser ilegal. Casi no hay un incentivo por ser legal. Se le facilita el camino a la ilegalidad y eso justamente es producto de la corrupción, ¿no? Exacto. La corrupción que es cómplice del delito, pero además también las autoridades que no investigan y que no sancionan, ¿no? Y ahí sí eso ya va más allá de la autoridad forestal regional. Ahí tienen que entrar también Contraloría, tiene que entrar también Fiscalía, ¿no? Procuradurías. Ahí ya entran otras autoridades del Estado que tendrían que estar sancionando para dar el ejemplo y para que entonces uno diga, no, espérate, si yo me meto en esto, claro, puede que gane, pero si pierdo, lo pierdo todo. No vale la pena el riesgo. Eso es lo que tenemos hacia eso yo creo que tenemos que apuntar como sociedad, a que el riesgo de ser ilegal sea tan alto que ya no sea atractivo. En ese momento el riesgo es mínimo, o sea, casi no existe. Ojalá podamos tener esas reacciones por parte de nuestras autoridades con reacciones en conjunto, multisectoriales, estos mega operativos que se ve a veces para otras cosas en el país, que también podamos ver que están unidas para hacerle frente y sientan estas mafias, estas organizaciones criminales, que hay un escollo muy duro que van a tener que enfrentar si es que se siguen dedicando a talar nuestros bosques. Yo le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted y que nos haya alcanzado estos importantes datos. Gracias, Julia Urrunaga, de Agencia de Investigación Ambiental, por haber conversado con Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva. Gracias, y solamente un mensaje final, no? si me permite. Yo creo que acá lo importante es que todos como sociedad empecemos a indignarnos y a exigir cambios. Porque a veces sentimos que lo que pasa en el bosque, incluso cuando estamos en una región amazónica, lo que pasa en el bosque no afecta a los que están en las ciudades. Y eso es falso, porque la corrupción nos afecta a todos, para empezar. Más allá de que el tema de bosques también nos afecta a todos. En otros países donde hemos visto situaciones similares y donde hemos visto luego que ha habido grandes reacciones del gobierno, ha sido porque la ciudadanía, al darse cuenta del nivel de corrupción, ha tomado las calles y ha protestado y ha exigido cambios, ¿no? Ha exigido que se saque a los operadores corruptos. Y quizás eso es lo que nos está faltando acá, que todos como ciudadanos sintamos que este no es un delito que pasa por allá y que afecta a terceros, sino que nos está afectando a todos, nos está robando el bosque a todos, nos está robando